Hola chicos, mi nombre es Daniela Escobar y soy de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera Gestión de Transporte. Hoy les voy a explicar un ejercicio sobre el teorema 12.5.4 de la regla de la cadena del ejercicio 12. Mi número de lista es el 6. Nuestro primer paso va a ser reemplazar nuestra K por nuestro número de lista, que es el 6. En este caso ya está reemplazado. Nuestro siguiente paso va a ser igual a 0 de la siguiente manera. 0 va a ser igual a menos z y de paso vamos ubicándolos en orden. Aquí vamos a sacar este menos que nos queda de la siguiente manera. Menos el sen de, como lo hemos sacado, nos queda en positivo. 9 con el ángulo de 9x de z. Más x al cuadrado más y al cuadrado. En nuestro método A tenemos el teorema 12.5.4 que se refiere a este teorema. Por lo tanto, debemos de derivar con respecto a x, a z y también a y para finalmente solo reemplazar nuestras derivadas. Que la derivada con respecto a dx de menos z de z, como ya hemos sacado el menos la derivada de dx de la multiplicación, que es de seno de 9xz por x al cuadrado más y al cuadrado. Es multiplicación, no es suma, y corregimos lo que estaba con más. Vamos a derivar con respecto a x, nuestra z es una constante y se hace 0. Derivamos de la siguiente manera. Sacamos el menos y adentro debemos de tomar en cuenta que tenemos una multiplicación. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la multiplicación, que nos queda de la siguiente manera. Tenemos que la derivada del seno de 9xz por su segundo término, que es x al cuadrado más y al cuadrado, más la primera cantidad, que es el seno de 9xz, por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado, que nos queda de la siguiente manera. Y derivamos. La derivada del seno es el coseno de 9xz por el ángulo, que es 9z, como estamos derivando con respecto a x. Esto multiplicamos por x al cuadrado más y al cuadrado, más la primera cantidad, que es seno de 9xz, por la derivada, por esta derivada, que como estamos derivando con respecto a x, entonces nos queda de la siguiente manera. Ordenándolo de mejor manera, tenemos este resultado, que va a ser nuestra derivada con respecto a f de x. Entonces comenzamos a derivar. Como x y z son nuestras constantes porque estamos derivando con respecto a y, es 0. Y como 0 por cualquier cantidad va a ser 0, esto 0, tenemos el menos que nos afecta acá. Y vamos a derivar de la siguiente manera. La derivada de f y es igual al seno de 9xz por la derivada de y, que viene a ser de la siguiente manera. Entonces esta sería nuestra derivada de f y. La derivada nos queda de la siguiente manera. La derivada de z es 1, menos la derivada del seno, que es coseno de 9xz por nuestro ángulo, que es 9 de x, y multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esta sería nuestra derivada con respecto a z. Es menos la derivada de x, va a ir en numerador, que es de la siguiente manera. Menos 9x al cuadrado por el coseno de 9xz menos 9y al cuadrado por z por el coseno de nuestro ángulo 9xz menos 2x por el seno de 9xz sobre nuestra derivada con respecto a z, que va a ser 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de 9xz, que es nuestro ángulo, por 9x. Ahora escribimos nuestro teorema con respecto a y, que nos queda de la siguiente manera. Menos, tenemos que la derivada de y es el menos sen de 9xz por 2y sobre nuestra derivada con respecto a z, que es menos 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de nuestro ángulo, que es 9xz por 9x. Este es nuestro teorema. Ahora vamos a resolver por el método B, que es mediante las derivadas implícitas. Entonces vamos a derivar implícitamente de z con respecto a de x. Tenemos la derivada de z menos la derivada del seno
de su ángulo 9xz por x al cuadrado más y al cuadrado, que es una multiplicación. Entonces aquí ya hemos puesto la fórmula de la multiplicación y vamos a empezar a derivar implícitamente de la siguiente manera. Tenemos que la derivada de z cuando estamos derivando con respecto a x nos queda de la siguiente manera. La derivada de z es 1, pero como estamos derivando con respecto a dx nos queda de la siguiente manera. Menos este signo que afecta a todo, que la derivada del seno con respecto a x es el coseno del ángulo 9xz por lo de adentro, que sería 9z. Más, ahora vamos a derivar con respecto a dz, que sería el coseno de 9xz, que es el ángulo, por 9x. Toda esta primera parte va a ser multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado, que está acá, más, nos venimos por acá, como ya no nos alcanza el espacio, tenemos que es más el seno de 9xz por la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado, que como estamos derivando a x va a ser por 2x. Cambiar todas las dz sobre dx al otro lado del igual, cambiando de signo, de la siguiente manera. Tenemos que dz sobre dx y tenemos que nuestras dz y nuestra dx están aquí, aquí, y lo pasamos de la siguiente manera. El menos 1 pasa con signo contrario, que es el más 1 de dz sobre dx. También cambia de signo, menos cos del ángulo 9xz por 9x. Y no debemos de olvidar que se está multiplicando por x al cuadrado más y al cuadrado, que nos queda de la siguiente manera, x al cuadrado más y al cuadrado, y no debemos de olvidarnos de poner el dz sobre el dx. Y al otro lado del igual nos queda menos el cos de 9xz. Continuamos por acá. Menos el sen de 9xz por 2x. Y aquí vamos a corregir porque el menos cos de 9x también está multiplicando por x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí sí, menos sen de 9xz por el 2x. Ahora vamos a sacar nuestro factor común de dz sobre dx de la siguiente manera. Dz sobre dx va a ser nuestro factor común de 1 más el coseno de su ángulo 9xz por 9x por x al cuadrado más y al cuadrado, que va a ser igual a menos el coseno de 9xz por 9z, que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado, menos, y continuamos por acá, menos el sen de 9xz por 2x. Vemos que dz sobre dx va a ser igual a menos 9z de cos de 9xz, que multiplica todo eso a x al cuadrado más y al cuadrado, menos 2x por el seno de su ángulo, que es 9xz. Todo esto va a ser sobre esta multiplicación, que va a pasar a dividir de la siguiente manera. 1 más el coseno de su ángulo 9xz por 9x, y todo eso multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces podemos decir que esta derivada implícita coincide con el teorema. Ahora evaluamos nuestra derivada con respecto a x en los puntos x igual a 6, y igual a 10 y z igual a 1/6. Entonces hacemos el respectivo reemplazo y nos queda esta respuesta. Como debemos de poner nuestra respuesta en 4 cifras significativas, entonces esta es la última respuesta. Como estamos derivando con respecto a y, pero aquí tenemos nuestra z, derivamos de la siguiente manera. Nos queda así. La derivada de z es 1, pero como estamos derivando con respecto a y, nos queda de la siguiente manera. Menos la derivada del seno, que es el coseno de 9xz. Y vamos a derivar con respecto a z, por lo que nos queda de la siguiente manera. Cos 9xz por 9x, que se mantiene nuestra constante, y no olvidemos de poner nuestro
dz sobre dy. Esto se multiplica por x al cuadrado más y al cuadrado. Más, mantenemos nuestro seno de 9xz. Y aquí derivamos con respecto a y, que es 2y por 2y. De y. Como está con menos pasa con positivo de la siguiente manera. 1 sobre de dz sobre dy. Y como está con signo negativo, lo pasamos con signo positivo de la siguiente manera. Nos queda entonces el coseno de 9xz por 9x, que multiplica por x al cuadrado más y al cuadrado de dz con respecto a dy. Igual nos queda a 2y por el seno de 9xz. Ahora el siguiente paso va a ser despejar dz de la siguiente manera. Entonces sacamos nuestro factor común, que va a ser dz sobre dy. Y nos quedaría entonces 1 más el coseno de 9xz, que es un ángulo, por 9x. Todo eso multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto nos queda igual a 2y, que multiplica el seno de 9xz. Después tenemos que despejar dz sobre dy. Entonces esto sí cumple con nuestro teorema. Ahora nuestro siguiente paso va a ser evaluar en nuestra x, en nuestra y y en nuestra z, en donde x vale 6, y vale 10 y z vale a 1 sobre 6. Reemplazando nos queda de la siguiente manera. Nos queda el siguiente resultado. dz sobre dy nos queda igual a 0.00043127. Esta es nuestra respuesta.